Muy bien, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y sobre todo darle gracias a André Laverde por acompañarnos. André es un profesional en el área de diseño de PCBs. Él tiene su empresa Delta Technologies y bueno, pues él ha sido un mentor y sobre todo una persona que me sirve de guía para plantear el curso que se dio este semestre. Pues para nosotros realmente es un honor que nos pueda acompañar el día de hoy y nos sepa guiar y mencionar cuáles pueden ser los siguientes pasos, sobre todo para los estudiantes que quieran especializarse en esta área, ¿no? Bueno, pues doy paso a Andrés Laverde, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Víctor, muy amable. Pues primero que todo agradecer a usted pues por el espacio, por la confianza y la amistad y pues también digamos por esta oportunidad digamos de compartir con sus estudiantes pues esta temática acerca del diseño de los PCBs y la normativa internacional IPC e IS. Pues para mí es un gusto digamos poder compartir con ustedes y bueno, comencemos. Primero que todo, pues quisiera como felicitar yo ya le he dicho varias veces a Víctor, pues por su iniciativa, digamos, por mostrarle a los estudiantes como las diferentes etapas del proceso de manufactura electrónica y cómo ir incorporando la normativa internacional y también cómo esa parte de desarrollar prototipos desde la academia para que se conviertan, digamos, en productos y que se puedan convertir en empresas y pues que ayuden así a nuestra región, a nuestros países, a ser cada vez más competitivos, a, digamos, generar productos propios de alto valor agregado para resolver problemas locales y pues para poder, digamos, sacar adelante el país, ¿no? Digamos, Colombia y Ecuador como repúblicas hermanas, pues siempre estamos ahí como buscando nuevas tecnologías, desarrollo tecnológico para resolver problemas locales y nadie más lo va a resolver sino pues nosotros mismos, ¿sí? Entonces es muy bueno que desde de la escuela, desde la academia, se promueva el desarrollo de prototipos para que los estudiantes entiendan que pues los problemas locales tenemos que resolverlos en nosotros mismos, ¿sí? Y poderlos convertir en una empresa y así elevar el nivel tecnológico pues del país y de la región. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Esta es la charla que el ingeniero Víctor pues me pidió que les ayudara. Eh, digamos, quiero hablarles un poquito pues de mi experiencia, ¿sí? De la experiencia, digamos, del desarrollo de productos electrónicos en Latinoamérica y de cómo mejorarlo a través de la normativa internacional. Bueno, entonces pues ya ustedes ya han trabajado mucho sobre lo que es un circuito impreso. Solamente quiero decirles que, digamos, el circuito impreso pues es la base, digamos, de la electrónica. O sea, no hay electrónica y de hecho no hay un producto electrónico o de tecnología inclusive que no tenga electrónica y que no tenga debajo de sí pues una placa o un circuito impreso. O sea, todo producto, sea médico, militar, automotriz, inclusive hasta de juegos, de salud, de frutas, de agricultura, todos tienen electrónica. O sea, la electrónica está en todas partes y todos tienen en base pues una placa o circuito impreso. Entonces digamos que es innegable que uno tiene que capacitarse y ser fuerte en la base de la electrónica, en el circuito impreso, pues para no fracasar en su intento de desarrollar productos electrónicos, ¿no? Y más circuitos impresos. Y pues es una competencia que tenemos que tener todos si queremos trabajar en esta rama, digamos, del desarrollo electrónico. Entonces quisiera contarles un poquito, pues, mi historia, mi experiencia, cómo se da el diseño de productos electrónicos y la electrónica en el mundo y en Colombia, el emprendimiento que sería muy interesante que ustedes generaran en la universidad y bueno, comencemos. Entonces, bueno, yo digamos que comencé como ustedes en la universidad, yo trabajaba el tema de, no tanto diseño de PCBs, digamos que me llamaba la atención esos software de diseño de PCBs. Yo comencé trabajando con el software ORCAD, comencé como se dice aquí en Colombia cacharreando, o sea, untándome las manos y experimentando, haciendo esquemáticos, pasando a PCB, en ese entonces era muy complicado, haciendo simulaciones y me gustaba hacerlo y lo hice desde la universidad. Entonces es muy importante, digamos, como empezar a fortalecer las competencias pues en la escuela, en la universidad. Eh, Unos amigos crearon una empresa de electrónica y pues me pidieron a mí que como sabía manejar el software, inclusive que en la universidad dictaba cursos para estudiantes de la universidad, otras universidades acerca del diseño de los PCBs,
Entonces me pidieron que hiciera unas placas, unos PCBs para su empresa que estaba comenzando. Y pues ahí comencé, digamos, mi escuela, digamos, de crear PCBs, cometiendo errores, ¿sí? Cometiendo equivocaciones, problemas de componentes, defectos de fabricación, digamos, una cantidad de errores que cometí, pues, con ellos. Entonces es muy importante que cuando usted está en la escuela, pues, cometa esos errores en la escuela, ¿no? Para que después no lo repita usted en la vida real. Entonces, bueno, así pasó, yo trabajaba, estaba a punto de graduarme y trabajaba con ellos, pero me di cuenta que en el mundo como que no había información formal o normativa sobre el diseño de los PCBs. Entonces, digamos que no digo me desilusioné, pero me alejé un poquito de la temática cuando me gradué. Sucedió que cuando me gradué de la Universidad de Electrónica, pues entonces tuve la oportunidad de trabajar aquí en Colombia, en una empresa, en un centro de investigación, ¿sí? De electrónica, donde tuve la oportunidad, digamos, de trabajar, digamos, creando una línea de trabajo en cuanto a electrónica. Entonces, empecé a trabajar en el tema, digamos, de la manufactura de diseño de PCBs. Tuve la oportunidad, pues, de certificarme en normas IPC en Estados Unidos, en la certificación básica y avanzada. Les cuento un poquito qué es el IPC. El IPC antiguamente es una entidad que se creó americana desde 1954 y originalmente se llamaba Institute for Printed Circuits, o sea, Instituto para los Circuitos Impresos. Lo crearon las empresas, pues, más representativas de la electrónica americana allá en Estados Unidos, pero con el tiempo se dieron cuenta que los PCBs, la electrónica no solamente son los PCBs, y cuando uno habla de PCBs, no solamente habla, pues, de la tarjeta, sino que tiene que hablar, digamos, de los componentes, la soldadura, los cables, la limpieza, la caja o el encerramiento. Entonces decidieron cambiar el nombre y ahora le llaman Association Connecting Electronic Industries. Entonces se llama Asociación de Conectividad de la Industria Electrónica. Entonces se dedica a todo lo que tiene que ver con la conectividad, entendiéndose por conectividad, pues el PCB, la soldadura, los componentes, los cables y todo lo que tiene que ver con eso que hace que un producto electrónico funcione. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de certificarme en las normas básicas y avanzadas de diseño de PCBs en Estados Unidos. Eso ya hace un buen tiempo, como en el año 2007, terminé la última certificación. Ya estamos hablando de 13 años con la certificación avanzada. Y también tuve la oportunidad de certificarme como entrenador, como IPC Trainer, ya en la norma IPC 610, que es de aceptabilidad, o sea, de calidad de la manufactura electrónica, de los ensambles electrónicos. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar, digamos, en manufactura, en ensamble. Entonces, creamos toda una línea de trabajo, digamos, para trabajar con estas máquinas para soldadura, ¿sí? Y hicimos mucha soldadura, mucho diseño de PCBs, mucho ensamble, para empresas no solamente de Colombia, sino también trabajamos con empresas de Costa Rica, Estados Unidos, y alcanzamos también a hacer algunos cursos y capacitaciones en Guatemala, Venezuela, ¿sí? Eh, y después hice una maestría, bueno, digamos, debido a los problemas que se veía con la manufactura electrónica y la necesidad, digamos, de capacitarse no solamente en electrónica, sino en la calidad de la manufactura. Entonces, digamos que hice una maestría en ingeniería industrial, ¿sí? Para complementar mis conocimientos de electrónico, pues con aquello de calidad y manufactura. Y de hecho, digamos que la electrónica en el mundo sea así. No es raro que ustedes cuando trabajen vayan a trabajar un electrónico con un ingeniero industrial, con uno de sistemas, porque así hay que trabajar. Y en el mundo, pues la electrónica se desarrolló así, se desarrolló de la mano un electrónico con industrial, porque está muy bien la parte técnica electrónica, pero se requiere la parte de producción, de calidad, de gestión, ¿sí? Para lograr alcanzar pues lo que es la electrónica del mundo, ¿no? Lo que son las multinacionales como Samsung, Motorola, Hewlett Packard, que pues alcanzaron, digamos, gigantescas producciones, imperios, digamos, de 30, 40 años como Motorola, ¿cierto? De electrónica, produciendo electrónica, porque se complementaron la parte de calidad con la parte electrónica. Entonces, digamos que luego tuve la oportunidad de certificarme en las normas IPC. Yo soy entrenador, digamos, de manufactura electrónica y por tanto, digamos, porque la manufactura electrónica es tener la posibilidad de, a lo último que usted hace un diseño, una fabricación y un ensamble, tener la posibilidad de verificar la calidad de la soldadura, ¿sí? La calidad del ensamble electrónico. Entonces, eso es lo que hago. Digamos que formo especialistas que se dedican a eso, a poder revisar la calidad
de un producto y a poder verificar que un producto pues puede llegar a ser aceptable porque está bien ensamblado, porque está bien soldado. Y bueno, la certificación de diseño sí es para de diseño, digamos que pues doy clases de diseño aquí en Colombia, en una universidad privada, eh, dicto diseño de PCBs, solamente unas horitas, y bueno, he trabajado en iniciativas como para ayudar a la industria electrónica, entonces, pues en estos años que he trabajado aquí en Colombia, he tenido la posibilidad, digamos, de conocer la electrónica, bueno, en Estados Unidos, porque visité varias manufacturadoras de electrónica, eh, en Guatemala, Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, México. Y digamos que he tenido la oportunidad aquí en Colombia de poder ayudar a la industria electrónica, entonces de poder conocer empresas de electrónica, emprendedores, empresarios, y poder, digamos, ayudar a gestar iniciativas para que tuvieran reconocimiento ante el gobierno, ¿sí? Para identificar sus problemáticas y para poder tratar de fortalecer esas debilidades por medio de una entidad que se llama el SENA. Creo que no sé si en Ecuador, perdón, es parecido al Senati, no estoy seguro. Estoy seguro. Bueno, entonces después de trabajar ya en el SENA, digamos que creé una empresa, esta empresa Aldelta Technologies, ¿sí? Donde soy el fundador. Eh, y digamos que pues es una invitación a ustedes también a que cuando trabajen en la universidad, estén en la universidad, pues listo, cacharreen, cometan todos los errores posibles, pero vayan pensando en su proyecto, ¿sí? En un proyecto de crear empresa, ¿sí? Si no quieren crear un producto y crear una empresa, ¿no? Si no quieren hacerlo, está bien, pues que trabajen en una empresa, pero vayan visualizando el ganar experiencia y el poder después con esa experiencia crear su propia empresa, ¿sí? Que sea pues de tecnología, que sea digamos de desarrollo tecnológico pues para ayudar a fortalecer la tecnología en su región y pues para dar empleo. Entonces digamos que creé esta empresa, ¿sí? Donde somos pues miembro IPC y pues ofrecemos digamos lo que es el diseño, ¿sí? De la capacitación en diseño de PCBs, entonces hemos dictado cursos aquí en México, hemos dictado aquí en Colombia, hemos dictado en Perú, en Uruguay, ¿sí? Lo mismo que certificación, la IPC 610 pues la ofrecemos y también la hemos ofertado aquí y fuera del país. Y también hacemos ensayos de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Entonces ahorita ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, sí, ahorita les explico. Entonces, básicamente, cuando usted trabaja, digamos, en electrónica, deben cumplir con una normativa internacional. Les voy a dar un panorama, digamos, de lo que es la electrónica en el mundo y en Colombia y la necesidad, pues, de incorporar la normativa internacional. Entonces, primero quiero hablarles de lo que se llama el sector electrónico en el mundo, ¿cierto? Y pues digamos, en Latinoamérica y en Colombia. Entonces resulta que en el mundo, según estudios de la Secretaría de Economía de México, la electrónica en el mundo crece y crece como loca sin parar, ¿sí? O sea, con el tiempo aumenta todo el tiempo y pareciera que se fuera a tragar otras industrias. O sea, muchas empresas por ejemplo, de maquinaria ahora ya son de electrónica, ¿sí? Y de televisores, o sea, son empresas gigantescas que hay en el mundo. Entonces, digamos que es un sector más activo en el mundo, muy innovador, todo el tiempo está creando nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevos servicios, maneja economías o sea, mucho dinero y genera empleo muy calificado. O sea, toda la gente que trabaja aquí son ingenieros, técnicos, tecnólogos, gente con doctorado, maestría, ¿sí? Postdoctorados. Y por tanto, digamos que la electrónica impulsa el desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque la electrónica es un sector transversal, ¿sí? Que está en todas partes. Entonces, digamos que conforme la electrónica se mueve, mueve la agricultura, mueve la automotriz, mueve la industria, mueve el calzado, mueve la ganadería, todo, digamos, se puede meter con electrónica y pues ella impulsa los demás sectores. Es una de esas industrias, digamos, transversales, así como el software, ¿cierto? Que, digamos, permean todas las industrias y las pueden sacar adelante. Entonces, por eso la importancia de que desarrollemos tecnología en nuestros países. Y también porque impulsa la investigación y el desarrollo y que las empresas trabajen en conjunto. Entonces, bueno, aquí hay unos estudios del IPC, que yo hace estudios de mercado, donde dicen que pues miden la electrónica, ¿no? Y lógicamente pues la electrónica es muy grande, sí, es en China, ¿no? Y después pues en Estados Unidos, Japón, Europa y demás, ¿no? Eh,
Y pues ahora quisiera, digamos que en el mundo, pues lo que más se mueve de la electrónica es la industria militar y aeroespacial, ¿sí? En segundo lugar, la industria médica e instrumentación, y la electrónica industrial está en la imagen de la parte superior izquierda. Eh, a nivel, digamos, de los mayores productores de electrónica, pues en la parte superior derecha está lógicamente China, que tiene casi la mitad de la producción de electrónica en el mundo, ¿cierto? Taiwán, Corea del Sur, Japón y otros de Asia, ¿no? Y entonces en el pedacito más pequeño, digamos, está Estados Unidos, Europa del Este y demás. Entonces, digamos que Sur y Centroamérica son solamente el 0.1% de esa torta, de ese pedazo, ¿sí? O sea, menos del 1%, ¿no? ¿Y qué es lo que más hace en el mundo? Específicamente, es un estudio un poquito viejo, pero bueno, nos sirve. En la parte inferior vemos que en Sudamérica y Centroamérica lo que más se produce son circuitos rígidos de una a dos capas y en menor medida pues los circuitos multicapa. Ahora en la parte inferior derecha vemos la producción de electrónica aquí en nuestra región, o sea, lo que nos interesa. Entonces, digamos, en cuanto a producción, toda Latinoamérica es, o sea, sumando pues con México, ¿sí? Y Brasil, es el 1%, ¿no? Digamos que pues ahí está repartido el resto de la producción. Entonces, por cifras, pues tenemos que, digamos que lógicamente aquí las cantidades hay que reducirlas, están en millones de dólares, bueno, no, están digamos, en la localidad. Por ejemplo, en Centro y Sudamérica se supone que se producen alrededor de 71 millones de dólares, ¿sí? En cuanto a producción de electrónica. Eh, entonces, digamos que, y en cuanto a circuitos, pues lógicamente lo que más se producen son circuitos rígidos, multicapa, y una tecnología que está muy ahorita de moda, que son circuitos flexibles, pues lamentablemente todavía no se produce demasiado en Centroamérica y Sudamérica, como sí se produce bastante, las cifras son enormes en el resto del mundo. Y el crecimiento, pues lógicamente India y Asia crecen como locas, ¿cierto? Aunque Sudamérica y Centro también están creciendo en electrónica. Y pues las demás, como son los grandes, pues se permanecen constantes, ¿no? O sea, los demás gigantescos, pues no es que crecen, pero en otras tecnologías. Entonces, ¿cómo es la electrónica en Colombia? Digamos que lamentablemente no conozco cómo es la electrónica en Ecuador. Sí, digamos, tuve la oportunidad de estar en el año 2011 y estuve en varias empresas grandes como Hunter, Carsec, eh, y también conocí otras iniciativas en universidades. También he escuchado hablar de otras empresas de fabricación de circuitos y sé que hay en algunas regiones como en Cuenca, en Guayaquil y en Quito también, sobre todo en Guayaquil también hay bastantes y de hecho pues conozco algunas empresas como una de telemetría en la que trabaja un ingeniero que creo que ustedes han invitado a estas charlas, el ingeniero eh, Jonathan Cagua, ¿sí? Que es pues, un ingeniero muy reconocido y un amigo y digamos que trabajan en bastantes tecnologías pues muy interesantes. Entonces, en Colombia se estima que hay de 250 a 350 empresas de electrónica. Digo que se estima porque es complicado buscarlas, o sea, las empresas de electrónica no están así como en un directorio, en una página web, ¿sí? Que uno las busque y son súper famosas, no, sino que están por allá guardaditas, escondidas, haciendo sus cosas, ¿sí? Y lo mismo pues debe pasar en Ecuador, que las empresas lógicamente no se promocionan mucho, no salen mucho y por tanto mucha gente dice que la electrónica pues o es inexistente o es muy pequeña y es porque pues en realidad no se visualizan. Entonces, pues digamos que sería interesante que empezáramos a como a poder hacer visualizar las empresas, digamos que desde la universidad, ¿no? Desde esas iniciativas, pues para que se puedan trabajar en equipo y ayudar. De hecho, siempre eso ha sido como una iniciativa que las empresas puedan trabajar en grupo, en equipo y se asocian para colaborarse, ¿cierto? Porque si trabajan las empresas del mundo y pues llegan mucho más lejos que si trabajaran solas. Entonces, digamos que se supone que hay alrededor de unas 500 y que están relacionadas con 3.000 más, o sea, de muchos sectores. Como siempre, pues en Latinoamérica, el mayor porcentaje son microempresas y las más pequeñitas son pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, ¿en qué trabajan? Bueno, aquí hay otro estudio que también se hizo aquí en Colombia,
donde dice que son más o menos 700 empresas, ¿sí? Que muchas se dedican pues a la distribución y comercialización de productos tan importados y están en sectores como la maquinaria o maquinaria de uso general, trabajan en equipos de instrumentación, electrónico potencia y también distribuyen y venden equipos importados. O sea, conforme las empresas trabajan en electrónica, pues comenzaron muchas, digamos, trabajando en vendiendo equipos, ¿sí? Otras se han ido especializando, ¿sí? Y hacen equipos propios o modificaciones. Al revés, otras comenzaron haciendo equipos y debido a ciertas crisis, pues se dedicaron a distribuir equipos. Digamos que pues hay de todo, ¿sí? No hay que reconocer lo que no es fácil. Nuestros países, nuestras economías son muy cambiantes y pues eso afecta a las empresas, sobre todo las empresas de tecnología. Algunos sectores de acá, pues son sectores de maquinaria, agricultura, hogares, industriales, ¿sí? Son los en que se trabajan. Algunas empresas exportan, ¿sí? Eh, a México, a Estados Unidos, ¿sí? Inclusive a Ecuador. Bueno, eso es lo que hacen las empresas según este estudio. En cuanto a la cadena de valor, al TIC, pues digamos que también hay otro estudio que dice que estas empresas, digamos que a veces porque son difíciles encontrar, porque están mezcladas con empresas de software, ¿sí? O porque se reconocen a veces como más empresas de software, o porque trabajan mucho más con software, o terminan, digamos, empezando con hardware y terminan en software o viceversa. Entonces, digamos que en el mundo resulta que hacen parte del sector TIC, o se conocen como ETIC, o sea, electrónica y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí en Colombia, lamentablemente, está un poquito separada, o sea, en un lado está la electrónica y en otro lado están las TICs, ¿sí? Pero en el mundo funciona que la electrónica hace parte de las TICs, ¿sí? De las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, en cuanto a empresas de electrónica, entonces quiero contarles algunos sectores que hay. Digamos, esto con el ánimo pues de también inspirarlos a que ustedes pues empiecen a pensar en qué sector quieren, quieren trabajar. Entonces, por ejemplo, el primer subsector, es electrónica consumo. Este es un sector pues bien difícil, o sea, digamos que porque los equipos de consumo y de electrónica de este tipo pues lógicamente se producen más en China, ¿no? Entonces uno nunca, es muy complicado competir con televisores, celulares, ¿cierto? De hecho uno no debería hacerlo, pero hay empresas, digamos, en Colombia que sí, desde hace un tiempo, se dedicaban, digamos, a crear tabletas, smartphones, solamente que pues mucha parte del hardware la hacían afuera, muy poco aquí y más que todo software. Pero esa creo que ya, pues, digamos, esa se fue para México porque digamos, le facilitaba mejor como el poder producir y exportar pues en ese país. Otra empresa del sector consumo que hay aquí en Colombia es, por ejemplo, Challenger, que es una empresa que se dedica a hacer equipos, digamos, de neveras, ciertos refrigeradores. Eh, entonces, digamos que ustedes saben que aplica mucho la electrónica inteligente también para hacer esas neveras inteligentes. Entonces, a pesar que es un sector difícil, pues una empresa en Colombia está en ese sector. Eh, Hay otros sectores como son telecomunicaciones, electrónica automotriz y automatización. Entonces, por ejemplo, hay empresas que se dedican aquí en Colombia a hacer electrónica para los vehículos, ¿sí? Entonces, hacer esos sistemas, digamos, para elevar las ventanas de los vidrios de las ventanas, ciertas alarmas muy especiales, aunque se consiguen muchas en China, pero ellos hacen algunas especiales y algunos sistemas, digamos, de seguridad. Una empresa representativa de ellos se llama Deinteco. Hay empresas que se dedican, por ejemplo, a automatización, como es, por ejemplo, Cúspide Ingeniería, que es una empresa que se dedica mucho a la medición de energía, a la automatización, digamos, de hornos, instrumentación en los sectores energético y en los sectores industrial. Entonces, es una empresa, pues, muy interesante. Evolución Dental, por ejemplo, se dedica a temas, digamos, dentales, ¿sí? A equipos dentales como hornos, de hecho, creo que ellos tienen o venden en Ecuador. También hay otra empresa que se llama Incitel, que significa integradores de sistemas telemáticos. Esta empresa comenzó con un proyecto en que le hacía seguridad a armarios. Los armarios son unas cajas, digamos, en los que están los teléfonos, digamos, de los hogares, cuando los teléfonos eran por alambre, por cable. Entonces los armarios, estos que les digo, muchas veces se abrían, ¿sí? Y de manera fraudulenta, ilegal,
se conectaban las llamadas, o sea, se robaban llamadas. Entonces, esta empresa lo que creó fue un sistema precisamente para controlar esa seguridad de los armarios. Y pues ya evolucionó y se dedica ya ahorita mucho más a telemática, ¿sí? A datos, ¿sí? A telecomunicaciones. Hay otros sectores, digamos, como empresas que se dedican, por ejemplo, a electromedicina, ¿sí? Una empresa muy famosa era Dermocell, que se dedica, digamos, a esos equipos de electroterapias o electroestimulación, eh, vacunterapia, electroterapia, láser terapia, bueno, todas las terapias, digamos, estéticas, ¿sí? Inclusive llegó pues a exportar a varios países. Hay otras empresas como BBC Labs que se dedican también a generar equipos de instrumentación, equipos de médicos y también a algunas terapias. Empresas como Advector, por ejemplo, que hacen sistemas de drones, ¿sí? Drones para agricultura y fotografía para, pues, para agricultura sobre todo y para medición de suelos. Whitetech, que es por ejemplo que se dedica a seguridad de vehículos. Entonces, digamos que cuando llevan carga en camiones, en ciertas partes de la carga puede haber un dispositivo de seguridad por si llegan a robar o a hurtar el vehículo, entonces se pueda saber dónde está. Hay otras empresas que hacen, por ejemplo, simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo que utilizan, por ejemplo, las fuerzas aéreas, la fuerza aérea o el ejército, pues tienen una fecha de vencimiento, tienen una obsolescencia programada, y entonces resulta que esa empresa se dedica a hacer simuladores que pues resultan mucho más útiles y con una vida mucho más larga, pues para las empresas que trabajan en este sector. Hay otra empresa que se llama Sequoia, que por ejemplo lanzó un satélite, un satélite chiquitico, no sé si es un pico o un nanosatélite, es un satélite pequeño, al espacio y pues se dedican a crear esos satélites. También aquí en Colombia pues hay empresas de seguridad, en la industria militar, empresas que digamos trabajan en electrónica industrial, empresas que trabajan vendiendo materiales e insumos, eh, digamos, componentes electrónicos y servicios de manufactura electrónica, o sea, ensamble, manufactura electrónica, diseño, ¿sí? Y todo esto que tiene que ver con las empresas que producen electrónica. O sea, le ayudan a otras empresas a producir electrónica. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles en cuanto al sector electrónico. Ahora quiero hablarles un poquito pues de los productos electrónicos y de la normativa que aplica a los productos electrónicos. Entonces, básicamente, pues el hacer un producto es a partir de una necesidad, ¿sí? Transformarlo y al final pues obtener el producto. Eso es básicamente un proceso de transformación, ¿sí? De creación de un producto. Entonces, ¿cómo se hace? Se parte de la investigación, ¿sí? De una investigación de una necesidad, de hacer la ingeniería y el diseño, que es lo que yo vi en unos videos de antes que estaban haciendo ustedes. Se pasa a la manufactura de componentes, se hacen los ensambles, las pruebas finales y por último se va al mercadeo. Entonces digamos que es muy interesante porque un producto electrónico pues, puede comenzar desde la universidad, ¿sí? Desde un proyecto de investigación, desde un grupo o un semillero de investigación, después a una iniciativa de diseño y desarrollo como la que están haciendo ustedes y pasarán a la manufactura, que es lo que entiendo que están haciendo ustedes en este momento, que ya van a mandar a fabricar la tarjeta electrónica, que la van luego a ensamblar y pues lógicamente van a hacer las pruebas y cuando ya esté funcionando y que sea un modelo de negocio, pues ya van a hacer las ventas y de pronto a crear una empresa. Es como el proceso típico, digamos, de la electrónica. Entonces es muy interesante porque resulta que uno puede trabajar acá como haciendo investigación, ¿sí? Como ingeniero de investigación, como ingeniero de diseño, como ingeniero de manufactura, trabajando en la manufactura, en la producción, o sea, ingenieros electrónicos que trabajan haciendo producción, en las pruebas o ingenieros de pruebas y también ingenieros de ventas, aunque no lo crean, digamos que hay productos electrónicos muy especializados que pues solamente los puede vender un ingeniero porque es el que sabe del producto, ¿no? De hecho, un gran problema que tenemos en electrónica es que es difícil vender electrónica, ¿sí? Entonces muchas veces es más fácil que se capacite el ingeniero electrónico para que él mismo venda lo que ha hecho. ¿Sí? Es más fácil que él sabe cómo hacerlo, que lo venda, ¿cierto? Entonces digamos que esos ingenieros que saben mucho de la tecnología, pues son los que pueden vender la tecnología, dar soporte y pues capacitar a otros. Entonces esto no es algo, es algo que se hace común y corriente.
Entonces, ¿cómo se hace un producto electrónico? Pues ya ustedes lo están haciendo. Se pasa el inicio de la idea, de la necesidad del cliente, hacer un diagrama de bloques, un diagrama de flujo, ¿sí? Un diseño posiblemente un esquemático, una simulación, un diseño del PCB, una fabricación de un primer prototipo de la primera versión para las pruebas, el ensamble y las pruebas, y de pronto ya pasamos a la manufactura en serie, y por último, al final del ciclo de vida del producto, pues se pasa ya al reciclado. Entonces digamos que el PCB pues es fundamental y está aquí presente en esta etapa, no se puede obviar, no se puede evitar, por eso es fundamental, porque muchas empresas de electrónica, por ejemplo aquí en Colombia, tienen un comentario y es que dicen un comentario negativo y es que dicen que los ingenieros electrónicos no saben diseñar PCBs, ¿sí? Y eso pasa porque pues muchas veces no nos hemos ejercitado en la escuela, en la universidad, y cometemos errores con la empresa, ¿sí? Entonces por eso la importancia, digamos, de ejercitarse en esto de diseño de PCBs desde la escuela y cometer todos los errores posibles para que usted no tenga que ahora quedar mal en el mercado con una empresa, ¿sí? Entonces digamos que no es que los ingenieros no sepamos diseñar PCBs. Lo que sucede es que a veces requerimos es cometer errores antes, ¿sí? Para que cuando vayamos al mercado no cometamos esos errores y pues no pongamos en riesgo la rentabilidad de una empresa o el quedar mal ante un cliente. Entonces digamos que el diseño de PCBs pues es fundamental. Y es fundamental, ¿por qué? Porque usted cuando hace un producto, pues tiene que hacer un prototipo, ¿sí? Que es lo que creo que entiendo que van a hacer ustedes en este momento, un prototipo de ingeniería. Tiene que hacer una verificación de la ingeniería, del diseño, ¿sí? Y después de que eso esté listo, de que esa verificación esté lista, pues ya se puede pasar al enfoque de la manufactura. Es decir, ya se verificó el diseño, hay que verificar el diseño de la manufactura, que se pueda producir y que funcione en serie, en cantidades grandes, y que el proceso de manufactura esté acorde, ¿sí? Que se produzca sin errores, que las tolerancias de error sean mínimos y que ya esté listo para pasar a masa. Entonces, digamos que uno no pasa a crear un prototipo en la universidad a de una vez ya producir 100 o 1000 y venderlos. No, uno tiene que primero hacer el prototipo de ingeniería, tiene que hacer toda esa parte de verificación de ingeniería, de ensayos, y después ir a la parte de verificación del diseño, a verificar que el diseño funcione como tal y el proceso ya de manufactura. Entonces, que el proceso para producir 50, 100 esté ajustado, ¿cierto? Que uno pueda producir las 100 y probarlas sin problema, que uno pueda resolver los problemas de garantía al mínimo, ¿sí? Y ya estaría listo pues para empezar a producir en serie o en masa. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles. Bueno, entonces ahora quiero hablarles un poquitico ya en el tema de las normas para el diseño de los PCBs y las normas específicamente IPC e IS. Entonces, bueno, digamos que está bien que hagamos nuestros prototipos, ¿sí? Pero es interesante cuando esos prototipos, esos productos, digamos que van con la normativa, ¿sí? Con la normativa IPC, porque no tenemos que repetir el trabajo, porque nos alimentamos de las buenas prácticas y porque, digamos, tenemos un producto que sea un poquito más robusto y que salga más rápido al mercado. Entonces, antes de eso, quiero hablar de los conceptos básicos de las normas. Entonces, las normas aplican a productos, ¿sí? Puestos en el mercado. ¿Qué es una norma? Una norma es un conjunto de técnicas, de conocimientos consolidados a partir de la experiencia, ¿sí? Y que involucran el conocimiento técnico y científico, pues para, digamos, producir un mejor producto y también probarlo. Entonces hay normas, las normas para productos más conocidas son las normas IS, que son la International Electrotechnical Commission, de la IS, son para productos específicamente. Estas normas, digamos, que aplican para que un producto salga al mercado, entonces, digamos, el producto no solamente tiene que ser diseñado con la normativa, sino también tiene que ser verificado con la normativa. Ahorita les cuento de qué trata. Hay otras normas, por ejemplo, hay normas para procesos. Entonces, por ejemplo, las normas ISO aplican para procesos de calidad, de diseño, de manufactura, ¿sí? Estas normas son para verificar el proceso. Entonces, la más conocida es la ISO 9001 o las normas para, por ejemplo, empresas que se dedican a producir equipos biomédicos, son las normas ISO 13485, ¿sí? Tipo, digamos, de empresas que quieren, digamos, vender y demostrar la calidad,
pues tienen que certificar el proceso, ¿sí? Una cosa es certificar el producto, o sea, yo llevar mi producto a un laboratorio y certificarlo bajo norma IEC. Otra cosa es diferente certificar el proceso, por ejemplo, de diseño o de fabricación, que se puede hacer localmente con entidades que certifiquen ISO, ¿sí? Y es diferente ya normas aplicables a personas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para personas que trabajan en el diseño, en la fabricación, en la producción. Entonces, ahí están las normas IPC. Entonces, las normas IPC, digamos, son normas para personas, en sentido que son lineamientos, guía, buenas prácticas que ayudan a que las personas hagan mejor su labor, ¿sí? Por ejemplo, las normas IPC para diseño de PCBs o IPC 610 para verificar la calidad de la manufactura electrónica. Entonces está la norma más conocida de diseño de PCBs, que por ejemplo es la IPC 2221, que es el estándar genérico para diseño de PCBs, el estándar más básico para diseño de PCBs, que pues deben aplicar. Y ya por ejemplo hay otras normas que ya son para materiales, ¿no? Entonces como por ejemplo las normas que rigen que los materiales sean electrónicos, sean libres de plomo, ¿sí? Para que no contaminen el ambiente, o el rechazo, digamos, de sustancias peligrosas como la directiva ROHS, que eso significa que usted, digamos, no puede llevar al espacio de la Comunidad Europea un equipo que dé problemas, digamos, en cuanto a, no problemas, sino que tenga sustancias peligrosas como, por ejemplo, mercurio, cadmio y demás sustancias, digamos que, por ejemplo, las pilas, por ejemplo, la electrónica, las bombillas, todos elementos que tienen químicos contaminantes, entonces esas son restricciones y no pueden entrar al espacio europeo. Hablemos un poquito ahora de las normas IPC. Entonces las normas IPC, pues están las normas básicas. Digamos que aquí está como un panorama de principio a fin. Entonces más abajo están las normas de diseño, de documentación. Luego con la flecita roja está la norma 2221. Bueno, es una familia. La norma 2220 es toda una familia, ¿sí? De normas para diseño de PCBs rígidos, flexibles, micromaquinados, de alta densidad, ¿sí? Ahí está la 2221 que les comentaba. Y para diseño de los pads, de las huellas donde están los componentes, está la norma IPC 7351, que es para diseñar pues unos pads robustos. Más arribita está, si yo quiero trabajar con PCBs de alta frecuencia, pues utilizo la 2251 o la 2141. Un poquito más arriba están las normas para materiales, luego para PCBs, la IPC 600, luego para requerimientos de soldadura está la J estándar 001, o sea, para poder seleccionar fluxes, soldaduras, limpiadores y su compatibilidad. Y más arriba está la IPC 610, que es la que les comentaba, que es para verificar la calidad de la manufactura electrónica. Digamos que esta norma es muy integradora porque recibe todo, ¿sí? Porque con la norma se evalúa el PCB, se evalúan los componentes, se evalúan los cables, se evalúa la soldadura y la limpieza. Entonces, digamos que es una norma muy recomendada si ustedes quieren trabajar con la manufactura electrónica. De hecho, las empresas de manufactura electrónica de Colombia y de Ecuador deben trabajar con esas normas. En el mundo lo hacen obligatoriamente, ¿sí? La gente que quiere trabajar en esas industrias tiene que estar certificada en las normas. En México, por ejemplo, pasa así. Y más arriba de la IPC 610 está la IPC 620, que es para cables. Y bueno, ya si usted, por ejemplo, quiere trabajar en otras cosas, por ejemplo, en reparar los PCBs, entonces está la IPC 771121, que es para reparación de PCBs sin ensamblar, ensamblados. Y ya. Y ahora, bueno, digamos que esta es otra vista de la normativa, ya un poquito más fácil de entender. Digamos que la 600 es como la base, la norma que rige la base, la placa base. Más arriba está el diseño, ¿sí? O sea, la placa debe estar diseñada con las normas IPC 2221 y 7351. Y más arriba, pues es ya la verificación de todo ese conjunto de PCB y componentes soldados, que es la IPC 610. Y si a mí mi componente se me daña, entonces debo utilizar la IPC 771121. Y un poquito más arriba, entonces, para mis cables, y en industrias muy especializadas, por ejemplo, industrias automotrices o espaciales,
se utiliza mucho la 620 o en las demás industrias, pero son a veces muy especializados para esas industrias. Entonces, otra vista, pues, es esta. Si yo quiero, digamos, que mejorar la calidad de la limpieza del flux, trabajo con la J estándar 001 o la 771121 si mi PCB de alguna manera se me dañó y necesito hacer una reparación que valga la pena hacer. Listo. Entonces, de la norma IPC 2221 para diseño de PCBs, pues digamos que es algo, ya habla de qué, pues de cómo diseñar los PCBs. Entonces, creo que ustedes han hecho esto en su proceso, digamos, de diseño, pues que es primero entender las necesidades del cliente, crear los componentes, elaborar el esquemático, eh, hacer el diseño del PCB, el ruteo de las pistas y por último mandar a fabricar el PCB. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta la documentación, ¿sí? La normativa, para que comunicarle adecuadamente al fabricante pues lo que queremos y que no nos vayamos a llevar una sorpresa y que el fabricante nos fabrique algo que nosotros no queremos o que está mal fabricado. Entonces por eso digamos que las normas le ayudan a eso a uno, ¿sí? A diseñar para la manufactura. O sea, que yo diseñé pensando en la manufactura, pensando digamos en lo que, en dónde voy a mandar a fabricar, en dónde digamos voy a mandar a probar y en que mi cliente digamos pueda, digamos, estar seguro de que yo lo que yo reciba está bien manufacturado. Eso se llama diseño para manufactura. Entonces, es muy importante que revisemos, de hecho creo que lo vamos a hacer el sábado, vamos a revisar que nuestro diseño esté acorde con la manufactura, que esté listo, que esté pensado para la manufactura. Resulta que no cualquier fabricante puede fabricar lo que uno se le ocurra diseñar. Entonces, para uno lo que debe hacer es adecuar su diseño a la manufactura, a que pueda ser fabricado sin problemas, a que pueda pasar por todo ese proceso de manufactura sin mayores contratiempos, sin mayores dificultades. Entonces, ¿qué significa eso? Es enfocar, es conocer muy bien pues las restricciones y limitaciones de la fabricación, los pormenores, digamos, de las especificaciones, lo que el fabricante me ofrece, ¿sí? Y con eso, incorporarlo en mi diseño, ¿sí? Para que cuando yo le envíe ese diseño a fabricar al manufacturador, al fabricante, pues no tenga problemas en la fabricación. Hay otros conceptos como diseño para ensamble, que es también adecuar el ensamble de acuerdo a mis capacidades. Si voy a hacer el ensamble manual, el ensamble automático, ¿sí? El diseño para pruebas, también es hacer que mi circuito fácilmente se pueda probar, podría decirse que sea testeable, que sea probable, que se pueda probar, para que yo no sufra mucho haciendo la depuración o las pruebas de mi circuito. Entonces, para eso hay conceptos, para que yo no tenga problemas de soldadura, ¿sí? Para que yo cuando reciba mi diseño, entonces no me pase que los componentes, por ejemplo, estén levantados, así como el que está a la izquierda, y pues estén sin problemas esos componentes. Entonces, digamos que hay la normativa IPC me habla sobre separar los circuitos, ¿sí? Para poderlos rutear adecuadamente, hacer el trazado de las pistas, ¿sí? El poder aprovechar al máximo el espacio de ruteo, ¿sí? Y el poder documentar el proyecto adecuadamente. Entonces, digamos que, ¿por qué usa las normas? Pues porque evita cometer menos errores, ¿sí? Aprender de hecho de lo que otros han aprendido, de los demás, ¿sí? Porque se basan en la experiencia y la normativa, usar las mejores prácticas, ¿sí? Que se usan en la industria, hablar el mismo lenguaje con todos los ingenieros, ¿sí? Con todos los, no solamente ingenieros, sino fabricantes, Ya ensambladores. tienes esta pistola. ¿Perdón? ¿Aló, aló? Parece que se le activó el micrófono, no se preocupe. Igual las preguntas las podemos hacer al final. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, entonces lanzar el producto más rápido y estar preparados para exportar, ¿no? Entonces, ¿y por qué certificarse en la norma IPC 610? Bueno, para tener el reconocimiento del IPC, ¿sí? De que usted cumple con la normativa IPC, para poder dar soporte a las empresas, o sea, poder usted hacer auditorías a otras empresas de la calidad del circuito, de la soldadura, ¿sí? Prestar servicios a empresas, pues, sería muy interesante, por ejemplo, que se certificaran en esta norma porque podrían prestar servicios de auditoría, ¿sí? A empresas fabricantes, a empresas ensambladoras, y así evitar muchos problemas, digamos, en la fabricación del circuito y, pues, ayudar a las empresas a mejorar el producto y el proceso electrónico.
Entonces, bueno, por último quería comentarles que pues en la empresa tenemos disponible la certificación IPC 610, ¿sí? Tenemos también cursos de diseño de PCBs con normativa IPC, nivel básico y avanzado, y hacemos ensayos en compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica. Esto creo que me falta un poquito por hablarles, pero bueno, quiero invitarlos a que conozcan el blog, ¿sí? De pronto a que me escriban al correo si necesitan algo, a mercadeo@aldeltatec.com o visiten nuestra página aldeltatec. Quisiera compartirles un poquito nuestro blog, si puedo hacerlo, ingeniero Víctor. Claro que sí, André, con todo gusto, para que puedan tener más acceso a la información. Ah, bueno, ¿sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí están viendo? Me parece que está compartiendo solo la presentación. Ah, bueno, entonces voy a compartir otra vez. Ya. Aquí está la página, se llama aldeltatec.com. Esta página pues están los servicios que ofrecemos, pero me gustaría mucho que entraran aquí al blog. Entonces en el blog, aquí tenemos mucha información sobre, por ejemplo, la 620. Si están trabajando en industria como la eléctrica, pueden verificar la calidad de los cables, ¿sí? De los arneses, de los amarres. Esto sería muy interesante para evitar muchos problemas en el sector eléctrico, electrónico, mecatrónico. Para verificar la calidad de los PCBs, también está aquí la norma de verificación de calidad de los PCBs, que está inmediatamente para que ustedes la puedan aplicar. Cómo evaluar ensambles, si es aceptable, defecto, indicador de proceso, ideal, ¿sí? Aunque este concepto va a cambiar. Cómo evaluar la soldadura. Entonces, digamos que cuando hagan la soldadura, no tienen que certificarse, pueden ver estos videos, este material que está acá, y pueden, digamos, evaluar la soldadura de un circuito sin problema. Lo mismo que componentes through-hole de inserción, conocer la normativa IS, IPC y la normativa IS. Entonces tenemos varios artículos que hablan sobre las normas IS, que son para exportación de productos. Entonces recuerden que sí, estas normas sí son para certificar productos. Entonces aquí hablamos sobre cuáles son las normas más usadas, ¿sí? Cuáles son los ensayos que se realizan a productos electrónicos para que puedan ser exportados, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hay camas. Por ejemplo, acá tenemos también, espérenme un momentito, aquí las diferentes tipos de normas IS para que ustedes las puedan revisar. Entonces acá habla sobre la importancia, quién las hace, las normas en Colombia y las normas IS para que vayan clasificando su producto. Entonces pueden ir revisando qué tipo de normativa aplicaría para su producto, ¿sí? Para que de pronto vayan investigando y vayan conociendo la normativa IS y pues cuáles ensayos se aplican para su producto. Entonces acá también hay otro artículo que habla sobre los ensayos. Entonces, por ejemplo, se habla de dos grandes pruebas básicas que son la seguridad eléctrica, que es que su equipo sea seguro y no presente riesgos para las personas, y la parte de compatibilidad electromagnética, que es que su equipo no radie energía electromagnética hacia el exterior, ni tampoco sea afectado por energía electromagnética que venga al exterior. Entonces, por ejemplo, los equipos se clasifican de acuerdo a una clase y aquí hablamos un poquito de la seguridad eléctrica de los productos, entonces de cómo se realiza y los tipos de ensayos de seguridad que se realizan. Adicionalmente a esto también pues quisiera compartirles que también tenemos un canal en YouTube donde se pueden pues suscribir y si lo encuentro, aquí está, en la parte inferior, están nuestras redes sociales, estamos también en LinkedIn o en YouTube, entonces aquí está el canal de YouTube al que se pueden suscribir y pues tenemos aquí muchos videos que hablamos sobre las normativas IPC, IS, sobre diseño de talleres que hemos hecho sobre diseño de PCBs, y rediseñamos el Ardu Profe. Bueno, mucha información sobre montaje superficial, sobre manufactura electrónica, sobre diseño de PCBs que pues pueden acá aprovechar porque está aquí en pública. Entonces, bueno, no siendo más, les dejo entonces pues acá el canal de YouTube, también estamos en LinkedIn y nuestra página, aquí nos pueden escribir aquí a este correo. Entonces, pues les agradezco su atención y pues estaría preparado para sus preguntas. André, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Ha sido realmente eh,
Ha sido refrescante toda la información que hemos recibido de tu parte y pues qué bueno que tengamos también acceso a información que constantemente estás actualizando. Eso es importante porque es un detalle de la empresa de André que siempre está creando nuevo contenido, siempre está actualizándose y eso es muy importante porque te permite mantenerte al día de cuáles son los cambios en las normativas y obviamente te permite eh, actualizarte tú también, ¿no? Entonces, bueno, si me gustaría que hagan preguntas, yo tengo algunas anotadas, pero me gustaría de pronto escucharla si tienen preguntas los estudiantes. Mientras hacen las preguntas, les coloco acá los enlaces en el chat. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Sí, Víctor? Me interesa mucho lo que comentaste al inicio acerca de tu experiencia de montar tu propia empresa. Ujú. Y sé que eso es duro al principio, ¿no? Entonces no sé si de pronto puedas contarnos un poquito de eso, porque entiendo que algunos de los estudiantes aquí presentes se han visto entusiasmados por el diseño que han logrado y algunos entiendo que quieren próximamente quizás montar su negocio, Dios mediante. Entonces sería interesante escuchar de primera mano qué consejos puedes dar y cómo fue para ti la experiencia al momento de emprender en esta área que es de bastante riesgo sobre todo, ¿no? Porque recuerda que tenemos productos que pueden venir del exterior, que pueden hacer fácilmente competencia para nosotros, ¿no? Sí. Claro, Víctor, con mucho gusto. Mire, digamos que mi experiencia ha sido la siguiente. Yo trabajé en una empresa durante 10 años, una década, y ahí como que gané experiencia, no solamente en la parte técnica, sino en entender, pues, digamos, cómo funciona una empresa, cómo se hacen las cosas. Trabajé inclusive en la parte de producción, en la parte de calidad, en servicio al cliente, en marketing también en la empresa, o sea, vendía, hacía mercadeo, vendía a las empresas. Y cuando yo salí de la empresa y que decidí crear mi propia empresa, en realidad voy a ser sincero, digamos, no la creé por gusto, sino por necesidad, o sea, no conseguía trabajo, entonces dije, no, pues me tocó crear la empresa. Pero cuando la creé, me di cuenta que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, o sea, no cambio la satisfacción, digamos, de haber creado la empresa y lo que me ha dado y lo que se siente al estar trabajando con ella. Entonces, cuando yo salí, digamos, y creé mi empresa, me di cuenta que me tocaba aprender sobre emprendimiento, ¿sí? Me di cuenta que me tocaba aprender sobre modelo de negocio. De hecho, hay una recomendación que es el proceso Lean Startup, que eh, es un proceso ágil, digamos, de desarrollo de productos y de empresas. Entonces, digamos que es muy importante que uno primero se capacite en cómo crear una empresa y en cómo emprender, ¿sí? Porque sí, yo había trabajado en una empresa, pero yo ya estaba, ya tenía mucha experiencia, pero no sabía cómo crear una empresa, ¿sí? Una empresa propia. Entonces me tocó aprender. Entonces, a mí me parece muy relevante que uno aprenda eso desde la universidad, ¿sí? O sea, desde la universidad haga un curso de emprendimiento, de creación de empresas, de finanzas para no financieros o finanzas para emprendedores, ¿sí? Y de marketing y ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las herramientas que uno necesita básicas para emprender. Ahora, y yo digamos que me comencé a aprender de eso cuando ya estaba fuera creando la empresa, entonces como que ahí perdí casi un año entendiendo lo que debía hacer, ¿sí? Entendiendo, digamos, qué servicios prestar, qué modelo de negocio. Y después de eso, los siguientes años también fueron duros, o sea, porque no vendía, ¿sí? Porque no, la gente no le interesaba lo que yo vendía, entonces me di cuenta de que, y a pesar de que yo tenía mucha gente conocida, muchos conocidos y hacía conferencias, charlas, visitas a empresas, no vendía. El primer año no vendí. Entonces, al siguiente año me di cuenta que lo que había que hacer era hacer marketing digital, ¿sí? Para vender ese negocio, eso fuera del país. Entonces, empecé a hacer un curso de marketing digital y empecé a crear contenidos y los clientes llegaron de afuera. O sea, si su negocio es tecnología, eh, es triste a veces decirlo, pero a veces de pronto no se vende tanto en el país, ¿sí? Entonces, tiene que apoyarse usted con el venderlo afuera. Entonces tiene que también aprender o ayudarse a alguien que sepa de marketing digital para poder vender lo que usted venda afuera. Pero también algo que me pasó es que se requiere un negocio de base. O sea, uno no puede pensar que usted crea una empresa y ya va a empezar a vender y le va a ir bien. No, pues yo empecé vendiendo servicios
y los servicios pues en realidad no se vendían, ¿sí? Entonces se demoraba mucho para vender o tomaba mucho tiempo, entonces digamos que me daba el flujo de caja, pues nada, o sea, me sostenía con otro trabajo que yo tenía. Entonces mi recomendación es que usted, si quiere crear una empresa, una de dos, para mi concepto no debería trabajar medio tiempo en una empresa que ya trabaje, ¿sí? Y el otro medio de tiempo dedicarle a su empresa, ¿sí? No lanzarse de lleno a su empresa, porque de qué va a vivir, ¿sí? De qué va a comer. Entonces, por eso es bueno tener medio, digamos que uno puede emprender de varias formas, o sea, trabajar en una empresa, ganar experiencia y después retirarse y crear una empresa. O trabajar medio tiempo en una empresa, tiempo parcial, y el resto del tiempo crear su empresa. O lanzarse de lleno, pero lanzarse de lleno es duro porque uno, ¿quién le da de comer? ¿Sí? ¿Quién lo va a sostener? Entonces, lo que uno debería hacer es tener una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, si usted piensa en crear empresa, tiene que conseguirse un trabajo de medio tiempo o alguien que lo apoye para que el otro medio tiempo cree su empresa. Ahora, si usted crea su empresa, debería comenzar a vender cosas que se vendan. Así como aquí en Colombia hay un chiste que dice, eh, ¿qué hacemos? Pues vendemos empanadas, ¿sí? Pongámonos a vender empanadas. Entonces, sí, es que las empanadas aquí en Colombia es lo que más se vende. Usted los consigue en todas las esquinas, ¿sí? Entonces, para ingeniería aplica lo mismo. O sea, ¿qué me pongo a hacer yo si yo no tengo clientes, si yo no, el mercado no me conoce, pues debo vender empanadas? O sea, debo vender algo que se venda. Entonces, las empresas comienzan vendiendo cosas, ¿sí? Vendiendo equipos de automatización, instrumentos, componentes electrónicos. Hay empresas, por ejemplo, aquí que han empezado a vender componentes electrónicos, servicios de soldadura, ¿sí? De reparación, venta de PCBs, ¿sí? Venta de circuitos, de equipos, ¿sí? Conforme usted va vendiendo y se va sosteniendo, entonces va viendo que el mercado que necesita, ¿sí? O va ajustando su producto a lo que el mercado necesita. Entonces empieza a darse a conocer, empieza a vender, ¿sí? Y poco a poco usted va vendiendo su innovación, su producto. Pero lanzarse así de lleno, a vivir de lo que usted está apenas creando, que no está seguro si la gente lo quiere, si le gusta, si le va a funcionar, si es robusto, es muy complicado, ¿sí? Entonces, mi recomendación principal es que usted se consiga una fuente de ingresos parcial. La gente dice, ahorita está de moda, lo último, ahorita está de moda que la gente dice, no, entonces yo me pongo a emprender, me meto con 2, 3 compañeros, creamos un producto que sea genial, que todo el mundo necesita, y lo vendemos buscamos un inversionista ya. Aquí en Colombia, conozco la experiencia de unos estudiantes que tuvo en la universidad, de que con ese mismo pensamiento empezaron a emprender. Entonces, para un producto electrónico de agricultura. Entonces comenzaron a crearlo, buscaban un inversionista, consiguieron un inversionista, tuvieron cantidad de problemas, se metieron tuvieron que pagar una deuda de mucha plata, no les funcionó la relación, pelearon, bueno, una cantidad de cosas. Y a lo último se dieron cuenta que no, que lo mejor era por sí mismos. Entonces, digamos que tuvieron que cortar esa relación. Ahorita, después de 2, 3 años, ya me han dicho que ya están saliendo a flote, como se dice, adelante. Entonces, usted decide si, digamos, quiere trabajar así duro con un inversionista o trabajar, digamos, que con que su inversionista sea, pues, su trabajo de medio tiempo que tiene. ¿Sí? Entonces, así fue como lo hice yo. Usted elige como quiera, pero sí requiere usted buscar una fuente de ingreso, porque lanzarse así al ruedo, como se dice, sin nada, es muy complicado. Interesante lo que dice Andrés, muy interesante y muy cierto, sobre todo. También en su momento lo viví de primera mano y qué valioso que sepas explicarlo también para quienes te escuchamos. Adicional a ello, quería aprovechar para preguntarte cómo tú ves el crecimiento de la electrónica en la región. Algo mencionaste al inicio y de pronto si nos puedes comentar con tu experiencia de que has estado en algunos países dando contenido de diseño. ¿Nos podrías ayudar con eso? Sí, claro, Víctor, con gusto. Mire, voy a ser sincero completamente. Yo estaba en la universidad, yo salí de la universidad hace 18 años y mis profesores de la universidad decían, no, pero es que yo, ¿por qué? ¿Cómo voy a competir? ¿Cómo vamos a competir con los computadores de China o los celulares de China? ¿Sí? Y por eso decían que no había que crear empresa, porque por eso decían que era muy complicado crear empresa, ¿sí? Uno no va a competir con algo que ya existe, no va a competir con el dragón, porque el dragón China se lo traga a uno, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es trabajar con el dragón. Entonces, eso decía un ingeniero que conocí, Carlos Mario de Medellín.
Entonces, la cuestión es que uno no puede producir lo que otros produzcan, o sea, televisores, celulares, neveras, no. Tiene que hacer cosas de valor agregado, ¿sí? Cosas de altísimo valor agregado, o sea, mucha ingeniería, muy particulares, muy específicas que nadie produzca, que a un chino o a un americano no le interesa producir. ¿Por qué? Porque no están en Ecuador, ¿sí? No tienen los problemas de Ecuador, no tienen las inundaciones, no tienen los problemas de agricultura, ¿sí? No tienen los problemas, digamos, del agua, del mar, de la pesca, ¿sí? Que ustedes tienen que resolver como ingenieros de Ecuador, ¿sí? Entonces, eh, me di cuenta después trabajando que sí hay empresas de electrónica, ¿sí? Que les toca trabajar muy duro, muy complicado porque es sin reconocimiento, porque es con sus propios medios, ¿sí? Pero las conozco, sí, lo hicieron, lo están haciendo. Entonces, digamos que, eh, ¿cuál es el cuento acá? Que digamos que hay que buscar problemas que solamente uno pueda resolver, esos problemas de agricultura que nadie más resuelva. Ahora, las empresas de electrónica a veces van así, suben y bajan, suben y bajan. ¿Por qué? Porque vienen crisis, porque el gobierno abre la economía y entonces las empresas empiezan a competir con productos chinos que vienen, ¿sí? Entonces, digamos que sí pasa así, pero digamos que las empresas tienen que también focalizarse a resolver el problema local, pero pensar en exportar, ¿sí? En venderlo fuera del país. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, yo las he visto subir y bajar, y con esta pandemia resulta que las cosas en electrónica pareciera que hubieran mejorado, ¿sí? O sea, eh, el hecho de que los países tengan que estar cerrados, el hecho de que el dólar esté altísimo, carísimo, entonces obligó a las malas a que las empresas produzcan localmente. Entonces, empresas en Colombia están produciendo localmente, están haciendo diseño, ¿sí? A pesar de la pandemia, ¿sí? Están creando, empezaron a trabajar muchas empresas de Colombia en los respiradores, en dispositivos para distanciamiento, para medir la cantidad de aforo, o sea, de personas en un local, ¿sí? Entonces, la electrónica es así, increíble, pero de la tragedia, digamos, de la pandemia, pues se están sacando cosas que están ayudando a las empresas de electrónica. Y lo mismo pasa en México, ¿sí? O sea, ya los tipos al principio solamente compraban, no, ahora ya ellos hacen desarrollo, ellos han comenzado como makers, como hacedores, ¿sí? Haciendo cosas, haciendo experimentos, jugando, haciendo, digamos, iniciativas de creación de cosas por hobby y con sistemas, digamos, ya están trabajando, ya venden a las industrias de México, entonces, sí o sí, digamos que nos ha tocado desarrollar hardware electrónica, entonces así tenemos que hacer, ya usted puede comprar los PCBs en China, ensamblarlos allá o acá, donde usted quiera, los componentes, entonces ya no hay limitación, ¿sí? Entonces digamos que la invitación es a que sigamos luchando por elevar el nivel tecnológico de los países en que estamos, o sea, nadie más lo va a hacer y la crisis lo obliga a uno a que lo haga. Perfecto. Y otra cosa más, André, en caso de que los aquí presentes estemos interesados, y también me incluyo yo, por supuesto, porque estoy interesado de lo que vimos, cómo podríamos, cuáles son los pasos a seguir para poder estar certificados en normativas internacionales de producción de hardware, sobre todo. Correcto. Digamos que, por ejemplo, para la certificación IPC 610, entonces, si digamos nosotros somos entrenadores y certificamos. Entonces, digamos que el paso, pues, es, digamos, mostrar el interés. Digamos que nosotros enviamos unos materiales, ¿sí? Que pueden ser en medio digital o impreso. Esa certificación con la pandemia se puede hacer online. Entonces, nosotros habilitamos el acceso a una plataforma donde están los contenidos, pero también hacemos sesiones de videoconferencia en tiempo real para aclarar las dudas, las preguntas que se tengan. Y cuando después de estudiar los materiales, digamos los materiales, si se quieren en impreso, pues los adquirimos del IPC de Estados Unidos, los enviamos a Ecuador. Cuando se los reciban, los estudian junto con la plataforma, resolvemos dudas en videoconferencia y cuando ya estemos listos, entonces presentamos un examen. Cuando el examen nos estamos capacitados, hacemos la sesión para presentar el examen y si pasan el 70% de las preguntas, se obtiene la certificación IPC y listo. El IPC nos da la certificación con un código serial, un número con el que se comprueba la autenticidad en la página del IPC. Perfecto. Y en el mejor de los casos, asumiendo que ya estemos
certificados. ¿Cómo usted ve el mercado para un ingeniero certificado en normativas IPC? ¿Cómo ve usted el mercado, por ejemplo, laboral, claro? Digamos, si uno estuviera, por ejemplo, si estuviéramos en México, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, allá es obligatorio estar certificado en la IPC 610, por ejemplo, para trabajar en una empresa de manufactura, ¿sí? O también a veces exigen o a veces no estar certificado en diseño, ¿sí? Dependiendo. Aquí, digamos, en Sudamérica, Centro, no se exige mucho en diseño o en manufactura, ¿sí? Aunque es un plus que da. Entonces, digamos que con esta pandemia, hay gente que se está yendo pues a esas fuentes de, digamos, de conseguir así como freelance eh, servicios de diseño, ¿sí? Yo no lo he explorado, digamos que no sé cómo será, pero sí digamos que el estar certificado pues da una garantía, ¿sí? Le ayuda porque pues digamos usted tiene el logo de la certificación, ¿sí? Puede usarlos en los documentos que tenga usted de presentación, como tarjetas de presentación, contratos, ¿sí? Puede firmar con sus credenciales, ¿sí? En ciertos casos puede ayudar a ganar licitaciones, o sea, ha pasado aquí en Colombia, ¿sí? Que han pedido que esté certificado para que la empresa tenga personal certificado IPC para que cumpla con el requisito de la licitación del proyecto con el Estado. Entonces, no sé si en Ecuador lo piden, pero aquí en Colombia pasaba que no, pero poco a poco lo han estado empezando y lo han empezado a pedir, ¿sí? Yo supondría que las empresas de manufactura como una grande que está en Ecuador tienen personal certificado, ¿sí? Porque si no, como esos equipos que van a ser vendidos afuera, pues como esto muestra la calidad. Si son localmente, está bien, pero si van para afuera del país, pues es un lenguaje común que ya las empresas de manufactura electrónica entienden. Y pues si usted va a trabajar en electrónica, pues qué mejor que demuestre que cumple con normativa internacional. Qué genial. Y André, algo comentó usted acerca de laboratorios de certificación de productos, ¿verdad? ¿Puede mencionar algunos de pronto en Colombia que usted conozca o en algún otro lado de Latinoamérica? Bueno, lo que pasa es que en Colombia aquí no tenemos laboratorios de certificación de producto. De hecho, nosotros prestamos un servicio, ¿sí? Que lo mencionaba en la página, que es de ensayos, ¿sí? Hacemos ensayos, digamos, de seguridad eléctrica y ciertos de compatibilidad electromagnética, ¿sí? Esos son los dos tipos grandes de ensayos que se realizan cuando usted quiere certificar un producto. De seguridad eléctrica es para verificar que un equipo sea seguro para la gente, ¿sí? Que no le vaya a causar un cortocircuito o una circulación eléctrica. Y el de combate electromagnética, pues es mirar los niveles de radiación del producto. Entonces, aquí en Colombia no hay laboratorios certificados, hay que ser sincero. Lo que tenemos en nosotros es un laboratorio en el que hacemos ensayos, ¿sí? Entonces se han acercado, digamos, empresas de aquí de Colombia y de fuera del país para que le hagamos ensayos, ¿sí? Y nosotros lo hacemos con el objetivo de ¿qué? De prepararlas para que luego se certifiquen y obtengan una certificación internacional o un marcado internacional, que es diferente, un sello, un marcado como el marcado CE o el marcado UL, que pueden adquirir los productos. Entonces nosotros hacemos unos ensayos previos para que las empresas sepan en qué nivel está su producto, ¿sí? Pero después hay que llevarlo a un laboratorio de certificación para que le hagan los ensayos y la certificación final. Entonces digamos que hacemos es un paso intermedio más bajo costo para que las empresas preparen su producto y así lo puedan exportar. Esto es válido siempre cuando usted quiera pues exportar su producto. Y bueno, en laboratorios de certificación sí hay, pero hay en Brasil, en Argentina y en México y Estados Unidos. Pero para ciertos productos, dependiendo, a veces no funcionan en México o en Argentina, a veces toca en Brasil o en Estados Unidos, dependiendo del producto. Interesante, Andrés. Muchísimas gracias. De pronto alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Si no, pues yo ya he preguntado todo lo que quería preguntar y como siempre Andrés, pues explicando bastante bien todo lo que nuestras incógnitas, ¿no? Respondiéndola bastante bien. ¿Alguien